Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a recorrer la música que yo escuchaba en los 90, que se hizo conocida, y esta vez, como hay muchísimos grupos, porque los 90 no solo se escuchaba el de los 80, sino pues que claro, surgió muchísima música nueva, surgió el metal gótico. Y bueno, la verdad es que también fue cuando más se empezó a mover el tema del EBM y la música industrial y todo esto. Y como dije en el vídeo de los cibergóticos que saldrá por aquí, pues muchos grupos de esa época y de ese estilo musical, no voy a hablar de ellos porque ya vienen en ese vídeo y es mejor ocupar el espacio-tiempo en otra cosa. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba nuevo vídeo. También puedes hacerte miembro del canal por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. Y antes de que sigas, no olvides darme un pedazo de me gusta para que yo sepa que te gusta este contenido, seguirme por mi canal secundario de cocina y por mis redes sociales. Y ahora sí, vamos a comenzar. En los 90 pasaron muchas cosas, sobre todo en el tema de España, pero creo que haré un vídeo aparte en cuanto al tema musical y el metal industrial y todo este tipo de música. Creo que haré, aparte del tema del cibergótico, otro vídeo aparte porque hay como mucha información. Pero bueno, estamos en los 90, ahí estaba yo, en los 90 pasaron cosas. ¿Por qué? Porque yo era adolescente. ¿Y qué hace uno en la adolescencia? Pues muchas tonterías. Tenemos a Paradise Lost, que por ejemplo, siempre pondré por aquí la imagen, pues para que veáis, porque mi pronunciación no es muy buena. Entonces, si estoy hablando de un álbum en concreto, aparecerá aquí el álbum, y si no, pues directamente el grupo. Paradise Lost fue sobre todo conocido porque fue como los precursores o los que mezclaron para hacer metal gótico. Ellos al principio no era el tipo de música que ellos hacían, porque ellos hacían death metal. Y bueno, pues la cuestión es que sacaron el álbum Gothic y a partir de ahí le añadieron esos tonos como más siniestros, más oscuros, más cerrados, que sería una de las características principales del metal gótico. Así que con Gothic fue cuando ellos lanzaron este estilo musical que tan famoso se ha hecho y que bueno, se fue introduciendo obviamente en la subcultura gótica porque al fin de cuentas era una mezcla del rock gótico, así que pegaba bastante. Anathema es otro grupo también que surgió a principios de los 90 y que también hacía metal gótico, porque como os digo, como que los 90 fue la época fuerte del metal gótico, aunque luego en los 2000 volvió a pegar muy fuerte, pero claro, es que muchos de estos grupos salieron en el 92, 93 y siguieron pegando muy duro a lo siguiente, aunque algunos pararon la actividad a principios del 2000. Pero eso ya los veremos en el vídeo de la música imprescindible de los 2000. De Anathema está Serenades, pondré por aquí el álbum, pues que fue el que más se escuchó, el que yo recuerdo que más se escuchó, por lo menos en donde yo me movía, y está Sweet Tears y Sleep Pills, que son como dos canciones que pegaron muy fuerte en la época. My Digging Bride o Crematory son un par de grupos que básicamente lo que hacían era death metal, pero también hacían varias canciones de metal gótico. Creo que fue por eso que a partir de ahí a muchísimos góticos les empezó a gustar el doom metal y posteriormente el gothic doom, ¿no? Porque era una combinación bastante perfecta, pegaba como la escenografía, las letras y tal. Y es cierto que hay muchísimos góticos que, pese a que saben que el doom no es un estilo musical gótico, que entra dentro de la subcultura gótica, pues hay grandes aficionados. Así que aquí empezó a pegar muy fuerte y fue mucha gente que seguía el death metal y el doom metal el que conocía ya a estos grupos. Entonces se les dio como más fama al hacer estos grupos álbumes enteros o canciones sueltas de metal gótico. Nosferatu, todo el mundo conoce a Nosferatu, básicamente es rock gótico, y yo creo que el álbum que más escuchaba yo en aquella época y que pegó bastante fuerte fue Symphony of Sadom, Sinfonía de las Sombras, como siempre lo pondré por aquí. Fue un álbum que pegó bastante, ya os digo, porque pegaba mucho pues el estilo. Además que Nosferatu, si bien antes ya se había escuchado, digamos que hay grupos que surgieron un poquito antes de los 90, pero otros surgieron como principios mediados, 93, 94, aunque no sea, digamos, la fecha de inicio de la banda. The Gathering, súper conocido, metal gótico, además fueron los que introdujeron pues otra característica muy básica en el metal gótico, que es la voz bella y bestia, es decir, una voz gutural y otra voz pues más melódica y más bonita. Y aquí lo que había eran dos canciones que yo creo que fueron muy tops, que fue Always y The King of Days, Rey por un día. The Gathering, la verdad es que es un grupo que a mí en la actualidad como que no me representa mucho, pero sí es verdad que en aquellos años, hasta yo diría que el 2010, sí me gustaban bastante sus canciones. Pero sí es verdad que en aquella época
yo me enamoré muchísimo del metal gótico precisamente por la combinación que os digo de Bella y Bestia, que a mí me parece maravillosa. Ya lo dije en el vídeo de su estilo gótico, metal gótico. Umbra et Imago y The Electric Advantage son dos grupos que eran dos proyectos por las mismas personas, funcionaban a la vez aunque tuvieran, digamos, sonidos diferentes, puesto que uno tira para una vertiente y otro para la otra. Pero ¿qué ocurre? Que si tú conocías a Umbra et Imago, pues lógicamente conocías su otro proyecto. Dreadful Shadow fue otro grupo que pegó bastante fuerte, sobre todo con su álbum Homeless, ¿vale? Como siempre, por aquí las imágenes para que vosotros lo vayáis viendo y podáis ir buscando esos álbumes o esos grupos, si es que no los conocéis, aunque yo creo que todos los que he dicho son muy famosos, para que busquéis, os informéis y os empapéis de esa música, sobre todo si sois de aquellos que a lo mejor no os gusta tanto lo que es el rock gótico y le tiráis un poquito más al metal gótico. Para todas aquellas personas que me dicen que descubrieron el gótico con Evanescence, para mí eso... la verdad no es algo que me suele caer muy bien, pero yo respeto a todo el mundo. Que a mí no me guste un grupo no significa que al resto no le pueda gustar, por favor. Love Like Blonde también fue un grupo que, aparte de ser rock gótico, pues hacía gothic rock y también hacía pues metal gótico. Así que tenías como los dos estilos. Como os digo, muchos de estos grupos no se quedaban solo con un estilo musical, en la actualidad tampoco lo suelen hacer y juegan con varios. Y como os digo, en los 90 pues pegó bastante fuerte el tema de sacar el metal gótico, que era totalmente una novedad. Luego, un álbum que yo os recomiendo de ellos es An Irony of Tate, que como siempre... acá. Como he dicho, sonían sonando pues otros grupos, sobre todo Bauhaus, era como, al ser quizás, todavía en los principios de 90 sonaba muchísimo Joy Division, The Sister Message y todos estos grupos, pero sí es verdad que en Bauhaus como que lo escuchabas bastante más, no solo por el tema musical, sino por el tema de verlo en la televisión, saliendo en programas de música, en las revistas de la época y tal. ¿Por qué? Porque era un grupo que todavía estaba activo. Ya aquí sale Lacrimosa, que no voy a pronunciar el nombre del álbum porque tela marinera, y Lacrimosa, pues como sabéis, de nuevo hace dark wave y rock gótico, y también pues es un gran referente. Y sí, surgió en España, pues empezamos a conocerlos como en el 92-93, pese a que creo que ellos empezaron su fama en el 91. Pero bueno, dentro de que éramos europeos, pues oye, a lo mejor hay veces que nos llegan las canciones o los grupos un poco más tarde. Pero no fue el caso de este, porque Lacrimosa es verdad que pegó muy fuerte. Es cierto que pegó tan fuerte que es que estaba en todas partes Lacrimosa, hasta el punto de que yo actualmente no puedo escuchar Lacrimosa. Digo muchas veces que no me gusta, no es que no me guste, es que estoy un poco saturada de Lacrimosa. Y luego sí es verdad que un grupo por el que mucha gente descubrió el gótico y fue como, me encanta este rollo y me mola mogollón este tipo de estilo, fue con The Crushed Shadows, que de nuevo la estética, la música, todo, en los 90, si eras, digamos, niño y estabas empezando en este rollo, pues sí es verdad que era uno de los grupos que más te interesaban, ¿no? Que más sonaban en aquella época, aunque luego tú te pusieras a investigar otros. Pero yo lo que recuerdo es eso, que The Crusade pues pegó bastante fuerte y mucha gente se tiró por el gótico precisamente por Lacrimosa, Crusado, más o menos por los grupos que os he dicho, pero sí es cierto que sobre todo quizás por Lacrimosa y Crusado. Y ahora vamos ya de mediados de los 90 hasta el 2000. Autumn fue de esas bandas pequeñas que se autopublicaban y que tú básicamente escuchabas cuando ibas a algún garito, algún antro, porque ellos al ser autopublicarse como que no se daba tanto bombo, pero sí es cierto que si tú vas a ciertos garitos, como que te ponían bandas que a lo mejor no eran tan conocidas, porque es verdad que Autumn hasta mucho más adelante no sería conocida, me estoy refiriendo a finales de los 90, principios de los 2000, más bien. Pero bueno, sí es verdad que a mediados de los 90 ya empezábamos a escucharlo, como digo, en ciertos círculos más pequeñitos, más cerrados, más, no sé, que te enseñaban un poco más de lo que había por ahí, pero que no llegaba a pegar fuerte en España. Terminal Choice, pues todo lo conocéis, obviamente pegó muy fuerte, ya no solo por el tema del rock gótico, sino porque, como os digo, en los 90 pegó muy fuerte el EBM y sobre todo el rock industrial. Ese rollo pegó mucho porque más que nada fue a partir de mediados de los 90 cuando aquí se empezaron a ver los primeros cibergóticos y ya en otras partes del mundo pues mucho más, ¿vale? Fue una estética que sí empezó a pegar mucho más fuerte. Surgida sobre todo, pues ya os digo, aunque era metal industrial, pues cogía del EBM y tal, entonces ahí la asociación y sí se empezaba a ver ciertos matices, no vestidos los cibergóticos como hoy actualmente, pero sí con ciertos elementos que eran los que les caracterizaban. Incubus Succubus, lo mismo, ya el nombre lo dice todo, y también fue un grupo que se dio a conocer máximamente sobre esa época, aunque bien es cierto que antes tenían otro nombre, pero tuvieron que cambiarlo por un rollo ahí extraño. Pero bueno, yo ya sabéis que la vida de los artistas como que no me interesa demasiado, aunque tengo alguna curiosidad de algunos
que hago contra en este vídeo, pero no es algo que a mí realmente me importe demasiado, me importa la música y listo. The Sin of Tip de Loven y Lack of Sorrow, pues bueno, fue súper famoso y yo creo que todo el mundo en algún momento de su vida ha escuchado ese disco. Y si eres de mediados de los 90, que estabas tú ahí como yo, con toda tu juventud, ¿no? En todo tu esplendor de la vida, pues obviamente te sonará, porque es que la verdad es que sonó bastante. Y a mí me gusta, me encanta. The Eternal Flea, otro grupo que pasó a lo mejor un poco más desapercibido, pero sí es verdad que si te movías por ambientes góticos, que en los 80... 90, pues como que tuvimos la suerte de que al ser el surgimiento y el empujón, pues había bastante de este rollo. Además de que no fue hasta como el 2010 que empezó a decaer aquí en España el movimiento gótico, porque en los 2000, como os digo, todavía pegaba fuerte el tema. The Mission, que ya hablé de ellos en la anterior etapa de los 80, pues aquí pegaron de nuevo muy fuerte, como todos sabéis son de mis grupos favoritos, por su álbum Neverland, que de nuevo, pues, ¿qué os voy a decir yo si es de mis grupos favoritos? Pues a mí me encanta. Tip of Negative, pues por supuesto súper famoso por el tema de doom metal, dark metal, rock gótico, era muy del rollo, aunque yo actualmente no los consideraría a lo mejor tan del rollo, pero sí es verdad que siguen conservando como su esencia, y es cierto que hay muchísimos góticos que les encantan y que tienen así casi como un referente. A mí me gustan, sí, me agradan bastante, y fue como os digo, mediados finales, ya estamos llegando como a los finales de los 90, donde ellos surgieron y la verdad pegaron fuerte. Y bueno, yo creo que ya vamos a grupos que seguro, súper conocéis un montón, como es el caso de Tiamat, pues que sacó Gaia, pues, y en aquel entonces, pues ya os digo, pegó bastante fuerte, y ya sabéis muchísimos sus seguidores de Tiamat. ¿Tiamat es realmente gótico? Bueno, pues canta metal gótico, entre otras cosas, así que yo diría que sí. Therion también se hizo bastante conocido, pero también es que saber que Therion no es simplemente metal gótico, sino que ha experimentado a lo largo de su carrera pues con diferentes estilos musicales. Entonces sí es verdad que Therion se escuchaba bastante, pero no suena en metal gótico, sino que es que se escuchaba bastante en general. Había canciones que pues que como que tú sentías que sí que pegaban con tu rollo y tema, y había otras que a lo mejor se alejaban un poco más, pero sí es verdad que por estética, letra, ambientación y demás, pues sí se escuchaba bastante, lo que digo yo, en los antros, pubs y sitios que ibas góticos, pues Therion pegó bastante fuerte, ya os digo. No tan a principios de los 90, sino más a mediados y tal, ¿no? Aunque yo creo que Therion, por lo que tengo entendido, se formó bastante antes, pero bueno, ya sabéis que en España como que vamos un poquito más atrasaditos, tampoco mucho más, no es como en otros países, pero bueno, sí es verdad que un poco más atrasados sí vamos. Pero bueno, Therion, todos lo conocéis, no creo que tenga que pondré el nombre por ponerlo, pero no creo que tenga que poner álbumes porque yo creo que todo el mundo conoce a Therion. London After Midnight, pues lo mismo, fue una banda súper conocida y sí entraría dentro de lo que es el rollo gótico totalmente. Y si os fijáis, el cantante en aquella época ya llevaba ciertos elementos cibergóticos en su aspecto. Como os digo, todavía no estaba como muy definido lo que era el cibergótico, pero sí había ciertos góticos pues que llevaban, ya os digo, a lo mejor las gafas que se llevan, las rastas, algunos colores, no era tan exagerado como en la actualidad, pero sí había ciertos componentes. Y de todas maneras, The London After Midnight no era una banda cibergótica en sí, era más bien dark wave y rock gótico, pero ya sabéis que los cibergóticos, pues aparte de gustarle toda la música gótica, pues les gusta el metal industrial y otros estilos musicales de los que yo no hablo en el vídeo porque básicamente este canal de subcultura gótica y no de otras cosas. Y bueno, aquí también surgió Him, y Him básicamente, ya sabéis, es rock gótico y metal gótico, pero lo curioso de Him es que produjo como un enamoramiento global de todas las mujeres, ¿vale? No fue mi caso, no es que a mí el cantante de Him me resulte especialmente guapo, pero había otros cantantes que me llamaban más la atención particularmente. Pero sí es verdad que tu edad adolescente te presentaban a este cantante que a lo mejor tenía algún aspecto más frágil y tal, y sí que es verdad que las chavalas se volvieron totalmente locas con él. Entonces, entre la estética que llamó muchísimo la atención, que si tú eras adolescente como que te llevaba la patata a este hombre, pues es verdad que triunfó bastante. Aunque a lo mejor puede ser que triunfara más entre los adolescentes que a lo mejor entre la gente más adulta. Eso no lo sé porque yo me juntaba con gente más adulta. Sí, pero me juntaba en puntos de encuentro muy específicos, pero yo en la adolescencia sí es verdad que me separé un poco más de la gente más adulta y más joven y iba más pues con mis amigas. The Awakening y su álbum Rescue pues también pegó súper fuerte. Ya estamos llegando al final del vídeo, pero yo creo que me ha quedado incluso demasiado largo. Pero si no conocéis The Awakening, básicamente es una banda también que es un gran referente dentro de lo que fue la música de los 90.
Como os digo, creo que este álbum se grabó ya como a finales de los 90, ¿vale? Pero pegó bastante fuerte. Me ha costado un poco aclararme porque, claro, el separar por bandas, cuando llegas principios de los 90 se mezcla un poco con lo de finales de los 80 y cuando vas a hacer del 2000, el 2000 se fusiona un poco con finales de los 90. ¿Por qué? Básicamente porque la música no pasa tan rápido de moda y las bandas que tú escuchabas a finales de los 80 la vas a escuchar seguramente a lo largo de los 90 y lo mismo va a pasar con el 2000. The Awakening es de este tipo de bandas. The Merry Rose es otro grupo que se escuchaba bastante en la época y voy a finalizar con un grupo que sí es verdad que empezó, yo lo vi como más bien a partir de los 2000, aunque es verdad que a finales, yo diría que entre el 97 y el 98, que fue más o menos cuando yo me empecé a alejar un poco del ambiente gótico y estuve, por mis circunstancias, todas las sabéis, pues básicamente sí es verdad que de los últimos grupos que yo empecé a escuchar ya como en mi casa, sin salir mucho de ambiente y tal, pero por lo que se veía por las redes, por internet, pues es verdad que Tristania pegaba muy muy fuerte. Y bueno, ¿qué os voy a decir de Tristania? Lo mismo, todos los conocéis y todos los aman. Y bueno, espero que te haya gustado el vídeo, que lo hayas disfrutado. Recuerda que este vídeo simplemente es mi experiencia, mi opinión y mi punto de vista. Quiere decir que puedes hablar con otra persona que vivía en los 90 de adolescente y a lo mejor en su comunidad, país, escuchar otro tipo de música. Porque sí es cierto que según, digamos, incluso de comunidad a comunidad varía bastante pues el tema de pues lo que se mueve, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que viví muchos años en Andalucía no hay lo mismo que en Madrid o Barcelona en cuanto al referente del tema gótico, e incluso cuando al referente del manga, piensa que a última hora Granada como que se extendió un poco en el tema del manga, pero bueno, no es lo mismo que en otras ciudades. Así que nada más, nos vemos en el siguiente vídeo sobre este estilo, que tardará un poco más porque, como dije en mi Twitch, voy a empezar a hacer vídeos sobre iconos femeninos del gótico, bajo mi punto de vista como siempre, y también algún que otro vídeo sobre, bueno, ya sabéis, subestilos y cositas góticas, y el de la movida madrileña que está en preparación porque es que no tengo mucho tiempo. Pero espero que hayáis disfrutado este vídeo y que hayáis conocido bandas nuevas, aunque yo creo que todas son más o menos bien conocidas. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, porque recuerda que aquí hay vídeos 2 veces por semana y todos los días estoy en directo en Twitch entre las 6 y las 7. Así que nos vemos próximamente. Adiós.